Bueno, vamos a empezar este video hablando de, este es para nuestra serie de historia de la pintura, ¿no? Acuérdense que pueden ir a nuestro grupo Los Idealistas, con raya abajo en Instagram y en Facebook. Ahí tenemos bastantes miembros y bueno, hablamos de pintura, de dibujo. Se debate todo. Me pueden seguir en Alejandro Fine Art en Instagram y tengo Alejandro Fine Art Blog. Cuando pongo videos hay imágenes que subo y todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre la historia del arte. Obviamente va a ser para la pintura, más que todo, porque sí, ando perdido, ¿no? Sé algo, pero no mucho. Voy a ver si entra el libro ahí. Perfecto. Y bueno, si hay distorsiones, me tienen que... Ahí está. Me tienen que aguantar, pero es lo mejor que puedo hacer. Ahí. ¿No? Este libro que tengo es del Louvre, del Museo del Louvre. Y bueno, tiene pinturas. Y como digo, vamos a usar este libro como guía para ir hablando sobre diferentes piezas, los diferentes artistas, desde un punto de vista de un artista, ¿no? Porque yo he estado en clases en la universidad sobre arte, sobre pintura, arquitectura, y a veces se hacen aburridos, ¿no? Entonces esto más que todo para el autodidacta o el que obviamente está en la pintura y necesita saber de la historia del arte, te enriquece, ¿no? Para ver si quizás qué puedes crear después, ¿no? Entonces este va a ser el primer libro que vamos a ver. Luego ya vamos a entrar tengo un librito de modernismo donde ya se ven las nuevas piezas. Y al final veremos el movimiento académico de ahora del naturalismo que está siguiendo las academias de Florencia, de todo este movimiento clásico realista, ¿no? Bueno, también es importante hablar de ello, no me gusta mucho, pero... y bueno, yo estoy limitado a lo que sé también, no soy un experto en esto. Pero vamos a empezar con, bueno, Zeni di Beppo, llamado Cimahue. Cimahue creo que fue el profesor de, ¿cómo se llama este? Debo revisar mi historia. De uno de los primeros pintores del Renacimiento que empezaron a dar volumen a las cosas. Pero en este tipo de pintura casi siempre era plana, ¿no? Y estaba dada a los motivos religiosos, ¿no? Si no ves, no hay desnudos, santos. La geometría es muy rudimentaria en el sentido de cuadrados, rectángulos, ¿no? Usar este lapicero. En sentido de composición son interesantes, ¿no? Yo podrías estudiar en eso. También el uso de colores muy primitivo, ¿no? Rojos y dorados, azules. Lo estoy viendo de un aspecto obviamente no tan profundo, porque yo no soy historiador, para nada. Solo me interesa como pintor, como dibujante, entender la historia, ¿no? Ya veremos cuánto dura hablamos sobre esto. Pero por ejemplo acá igualito, ¿no? Este es para un altar y tiene... Acá se ven las dimensiones, pero lo que nos interesa es ¿no? La composición geométrica. Se creía que Jesús era el geometra del universo. Entonces, de una manera de usar la geometría era como divino, ¿no? De posiciones. Este es de Pietro da Rimini, ¿no? Son motivos que se van a repetir durante la historia del arte en diferentes escuelas, ¿no? Porque no todo es lo mismo, ¿no? Cada periodo de arte ha tenido sus influencias, sus historias, y es bueno saberla, aunque sea de una manera no superficial, pero de una manera conjunta, ¿no? Ya puedes meterte más en profundidad, ¿no? Pero hay gente que no sabe nada, entonces esto va a los que recién empiezan en arte, a los que ya llevan tiempo, pero no les interesó nunca porque fue un poco aburrido. Entonces es preferible que alguien que es artista se los diga, porque yo tengo un poquito de interés obviamente en los cambios del arte, ¿no? Sí, el que dijimos, Cimahue, era maestro de Giotto. Giotto de Bondone es importante porque con él se empieza
la pintura adquirir más volumen, ¿no? Si te das cuenta ya hay más sombras. Acá es mínima, ¿no? Todavía es lineal y con poquita sombra. No hay mucho trabajo del modelo, si es que hay, ¿no? Él es el primero que empieza a ver digamos, la naturaleza, ¿no? Entonces sus cosas empiezan a agarrar más volumen. La anunciación, que es muy, ¿no? Fíjate en las alas, en los colores de las alas de esta pieza, ¿no? Muy interesante, ¿no? Los ángeles rojos, después ya se vuelven a pintar más blancos. Pero este era Giotto, ¿no? Es importantísimo, lo puedes mirar. Más simplificada este crucifijo, ¿no? Pero acá de todas maneras todo este tipo de ornamentación es una belleza, ¿no? Una belleza, que hay un simbolismo. Acá hay que entender quiénes son estos, ¿no? La madre, quizás no sé quién es. Igualito, un rectángulo largo, así. Este hecho en madera, si no me equivoco, y tiene pues colores muy dorados, se usaba mucho. Es muy diferente verlos, obviamente. Yo he visitado muchos museos, no he visitado el Louvre, pero sí he visitado muchos museos aquí en Estados Unidos y ves la similitud, ¿no? Acá parece, para un pintor que le interesa el realismo, le interesa lo representante, o el arte en general, estas les parecen a veces aburridas, pero de todas maneras son muy importantes, son piezas que pertenecen a la historia del arte, ¿no? De la pintura. Simples composiciones, muy estrictas, ¿no? Acá hay un arco, tiene un nombre especial, creo, cuando se llama así, no me acuerdo. Mucho dorado y acá ves estampados, ¿no? Estampa ese verdacho, verdacho porque la piel es media morada y se añadía lo rosado, ¿no? Pero parece que se ha perdido en el tiempo. No creo que así sea la piel de la pintura final. ¿Ves? Acá ya hay más rosado, ¿no? Entonces eso te da a entender que la técnica que se usaba era ese verde, que creo que Zenini le especifica en su libro, ¿no? Sigue siendo lo mismo, ¿no? Santos, fíjate, un cuadrado, un triángulo, ¿no? Otra vez ese motivo, aquí un rectángulo. Lo interesante del caso son el cambio de los cuadrados, no es específicamente un cuadrado, ¿no? Porque estos eran para altares, quizás hasta para altares personales, ¿no? Entonces tienen un cambio muy creativo del frame. Ahora usamos muchos cuadrados, entonces quién sabe, puedes hacer ahora unos cambios, ¿no? Por ejemplo, el manejo del espacio simplemente es con digamos, algo frontal, y por ejemplo los personajes se ponían así, ¿no? Si te das cuenta, todos están alineados, y para decir que estaban detrás se ponían más arriba, ¿no? Porque la perspectiva no se entendía bien. Este es interesante, toda esa decoración. Este es arte gótico, ¿no? Simone Martini es este pintor. Realmente no lo conozco, pero ojalá que en YouTube me permita esto de poner un libro. Yo creo que sí. No estoy vendiendo nada, simplemente estamos tomando lecciones. Y aquí ya se ve un poquito más. ¿Este de qué año es? De 1284. Estos son otros pintores. Giovanni de Milano. No es todo Giotto, por si acaso, eso no hay que confundir. Barnaba de Modena. Este sí es Giotto. Voy a tomar eso en cuenta. Este es Simone Martini, igualito, ¿no? Parece que fuera pues entre cómico, entre un arte abstracto, porque la composición de los colores, ¿no? Y la representación, hay geometría, pero no obedece a ninguna reglas ópticas, ¿no? No es natural, digamos, en ese sentido, pero quiere dar representar esa idea, ¿no? Podría ser que es un arte, si lo queremos comparar ahora, un arte cómico y de cómics y el estilo. Eso también vamos a revisar la historia de los cómics, quizás, para la gente que le gusta, aunque no tengo un libro sobre eso.
Igualito, siguientes composiciones. Maestro de los ángeles rebeldes, ¿no? Entonces, los ángeles rebeldes son demonios. Fíjate cómo se representaba el mundo, ¿no? Negro, y acá está Jesucristo. Y por ejemplo, en estas pinturas, como es una figura importante, se está poniendo ahí arriba, ¿no? Como composición. Luego acá aparece que fuera un ángel. Y están ángeles en el trono, y ahí tienes acá varios peleando con los demonios, ¿no? Obviamente todo ligado a la pintura, muy ligada a la religión. Por muchos años estuvo ligada a la religión. El artista era simplemente un artesano, ¿no? Le pagaban y él hacía estas cosas. Otro artista, Lorenzetti. Y por ejemplo, la Caridad de San Nicolás of Bari. Y la temática es importante. ¿Por qué? Porque por eso que he creado otro folder en el mismo canal para hablar sobre la temática, ¿no? Y nos vamos a meter en la temática de pinturas específicas, ¿no? Yo tengo buenos libros donde te habla la pintura y cómo se lee, y eso es bueno aprender porque cuando pintas te ayuda a pensar simbólicamente, a realmente tratar de contar una historia, si ese es tu interés, obviamente. Creo que sí, porque el interés de los pintores es decir algo con la pintura, ¿no? Por ejemplo, la Caridad, ¿no? Y aquí puedes ver, este es el santo aquí, y aquí están todos los enfermos, ¿no? Y cómo los ha representado, ¿no? Para ese mensaje de caridad. De repente estos videos van a lo que nos dé, ¿no? Lo que nos interese. Una hora quizás cada uno, ya donde pare. Si paro aquí, ya voy a continuar. Y así vamos a ir visitando, como si estuviéramos yendo a un museo y estuvieras conmigo, ¿no? Claro, estás limitado a lo que yo sé, pero de repente tú sabes más, no sé. Lorenzo Mónaco, esas son sus obras. Ya puedes ver quizás un estilo muy diferente, digamos, tienes que averiguar quién era Lorenzo Mónaco, pero él sigue siendo el estilo gótico, ¿no? Pero quizás un poquito diferente a Cimahue, que hemos visto el primero, y Giotto, ¿no? Que son los más importantes. No lo conozco bien. Pero igualito, ¿no? The Meeting of... o el encuentro entre San James, el mayor, y Hermógenes, ¿no? Entonces hay que averiguar la historia, pero que sale decapitado, por ejemplo. Los demonios hablando con él, Jesús en el trono. Este es el banquete de Herodes, y que una cabeza, no sé si es de San Juan Bautista. Y por ejemplo acá es interesante esta pintura porque la narrativa es contada en un solo cuadro, ¿no? Ese es el mismo personaje, le está tocando, si no me equivoco. No, este es diferente. Pero hay una narrativa entre esta secuencia, esta secuencia, esta secuencia. Se dice una historia así, ¿no? Acá le está tocando la música, le presenta la cabeza, y ella debe ser Holofernes, Judith, creo, Judith. Y ya le da la cabeza acá, ¿no? Entonces hay una secuencia, acá igualito, para ir leyéndole de izquierda a derecha, porque así uno lea. En esa época no había mucha gente que leía, entonces se contaban las historias a través de eso, ¿no? Esto dice la Escuela de París, ya pintores franceses, ¿no? Pero de la misma época, 1380, 1400. Deposiciones. John the Good, ese es el rey de Francia, ¿no? Y por ejemplo ya acá empiezan los retratos, cómo se retrataban de costado, ¿no? Un perfil. Los perfiles de retratos son interesantes. Más deposiciones, o sea, cuando a Jesucristo lo creo que... Deposición, no, este no es deposición. Deposición es cuando lo bajan de la cruz. Ese es el entombment, o sea, cuando lo meten en la tumba, ¿no? Este es Jean Maluel. Acá, por ejemplo, tenemos una composición redonda, ¿no?
aquí hay un poquito más de naturalismo, especialmente la cara de él, y es un poquito más volumétrica. Esta época que es 1400, ya estamos avanzando en el tiempo, ¿no? Ya hay más expresión, un poquito más de anatomía. Pero por ejemplo los ángeles tienen caritas pequeñas, fuera de proporción, digamos, de los tres, ¿no? Muy interesante tondo se llama porque es redondo. Eh, Aquí hay otro igual. Este es una piedad, si no me acuerdo. Sí, la Petite Pietà Ronde, la Lamentación de Cristo. Virgen y niño, ese es un motivo muy, muy hecho, ¿no? Pero primera vez que veo algo que... este libro he tenido por años, realmente. Por primera vez lo revisé obra por obra, pero así ya viéndolo, ¿no? Con diferentes ojos. Pues si estuviera en el Louvre haría lo mismo, ¿no? Por eso uno visita los museos. Pero acá, por ejemplo, negro, todo el hecho totalmente negro, ¿no? Muy, muy interesante esa pintura. Hacer una obra, quizás una virgen en negro, sería interesante. No la he visto en varias. Fra Angelico, él era un fraile, ¿no? De esos, un padre, y pintaba, ¿no? Él es muy importante. Y aquí ya empieza a complicarse la cosa, ¿no? Porque ya aquí hay un adelanto tremendo entre los pintores góticos, ¿no? Ya es de 1400, 1455. Por ejemplo, fíjate en este suelo, ¿no? Una perspectiva, no perspectiva, pero al menos una construcción totalmente exacta, geométrica, bien tediosa. Seguro va un punto de fuga ahí, ¿no? Ya se empieza a hacer las cosas más geométricas, el entendimiento más tridimensional. Sigue habiendo el oro, ¿no? Lo dorado. Pero fíjate cómo están las posiciones, ¿no? Toda la gente tiene de acuerdo a la jerarquía, santos y no sé qué, y acá lo corona acá, ¿no? La coronación de la Virgen. Más en caso, ahí está la Virgen. Acá hay una serie de pequeños paneles y parece que cuentan una historia, como si fuera un cómic, ¿no? Como si fuera un cómic, básicamente. Está narrando pues aquí el mismo santo, ¿no? En diferentes, no se ve, pero tiene tonos muy, muy reales. Acá hay un acercamiento a uno de ellos, uno de los primeros paneles. Y hay que ver las dimensiones, ¿no? Qué tan chiquito es. 29 por... Ese es 29 por 21, 210 centímetros. Bueno, ya se empieza a ver el dibujo más, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Acá hay un cilindro, otro cilindro, otro cilindro. Básicamente una caja interior, ¿no? Para presentar al muerto. El tratamiento de las plantas. Y empiezan los detalles. El naturalismo. Otro de los paneles, ¿no? Acá obviamente hay una perspectiva lineal. Si tú sigues acá y empiezan a construir, bien meticulosos, ¿no? Igualito acá. Esto más no sería perspectiva, se le puede decir ¿cómo se llama? Cuando uno hace dibujos tridimensionales sin perspectiva. Déjame hacer un bosquejo. Se me escapa el nombre. Pero, por ejemplo, este de acá, ¿no? Obviamente es un cubo. Aunque hay perspectiva en él, pero no sé qué tan científica es o tan avanzada, porque la perspectiva cambia durante el arte, ¿no? Básicamente es una caja transparente. O sea, ya se entendían los sólidos, obviamente. Estamos hablando de 1400, hace 500 años, ¿no? Entonces, hay pintores que ni siquiera saben perspectiva ahora y es una pena, ¿no?
y acá todos están al nivel del ojo, o bueno, el nivel establecido de las personas, ¿no? Uno acá, otro acá. Y aquí están las columnas. Ya empieza el estudio de lo clásico, entonces ya empiezas a ver ese estilo de columnas, digamos, del antiguo. Acá hay un cilindro, ¿no? Acá hay el caballo. Esta historia es... ya revive a San Dominico, que es obviamente es nuestro personaje, nuestro héroe de la historia. Revive a Napoleón Orsini, que quién será, pues, ¿no? Debe ser alguien importante en esos tiempos. Pero acá fíjate, este es sangriento, ¿no? La sangre de este caballo en la cabeza, ¿no? ¿Te parece que quizás ese fue cómo murió? Porque estoy asumiendo, ¿no? Cómo murió y ahí lo llevan muerto, porque acá también se ve la sangre en la cabeza y lo revive. Solamente se contaban historias así en los paneles, digamos, de narrativa en ese estilo, ¿no? Pero acá lo bueno, por ejemplo, puede rescatar el uso del compositivo en el color. Cómo se repite ese mismo color. Quizá por la limitación de los pigmentos o el reglamento de los pigmentos que tenían, ¿no? Pero acá esto usa azul, usa azul. Hay una repetición en la... De acá se empieza a hablar del diseño, ¿no? Rojo, rojo. Acá hay espacio, ¿no? La ilusión creo que se mata, parece una caja, por lo que es muy pequeño, pero ya empieza a haber uso de perspectiva, ¿no? Este es interesante, un carácter grande. Obviamente Jesús, pero sí, el mismo San Dominico, ¿no? En diferentes horas ya. Por ejemplo, este es un corte dentro de la arquitectura, ¿no? Una simple casa, la arquitectura se conocen como cortes para ver qué hay en el interior, pero eso se usaba en la pintura, ¿no? Como ver lo que está pasando adentro a través como si la pudieras ver adentro de esto, ¿no? Hay una relación entre lo que hay afuera y adentro. Eso es interesante. La arquitectura se representa bien simple. Por ejemplo, hay un pintor de Chirico más adelante que se inspira, creo, en esto, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en pintores más modernos. Acá hay una cena, ¿no? Sigue siendo el mismo área. Fra Angelico también es importante. Only one or two painters. Bueno, dice que lo que hacía Masaccio, ya lo vamos a ver más adelante. Fra Angelico era otro que entendía lo que estaba empezando a crear él, ¿no? Porque Masaccio también es un punto de quiebre. Empezamos con Giotto y luego Masaccio, ¿no? Pero Fra Angelico, ¿no? ¿Qué podemos ver que tiene nuevo, ¿no? De repente por ahora ya ese uso del dorado se empieza a desaparecer, ¿no? Y el cielo es, por ejemplo, negro, quizás para dar el sentido de pena que hay en esa crucifixión. Fra Angelico, ya había, como digo, las composiciones son interesantes de diseño. Mira los árboles, ¿no? Bien ordenaditos. Decapitaciones y la sangre ahí. Ya esto parece que retorna un poquito a los preceptos antiguos. Este también. Pero este es otro pintor, Benozzo Gozzoli y Lorenzo Mónaco. Este sí es Fra Angelico. Otro pintor. Espero que no esté la luz molestando mucho. Estoy haciendo esto un poco de noche. No molesta mucho. Sí, es lo mismo. Ahora entramos a Jan van Eyck, ¿no? Este es muy famoso también. Uno de los pintores más famosos de la historia.
holandés, si no me equivoco. Si algo me equivoco me pueden comentar, ¿no? Pero es lo que yo tengo, ¿no? Lo que sé y bueno, hay que compartir. Simplemente para enseñarles a ver a los que empiezan, ¿no? Acá ya está, la pintura, los holandeses eran muy ópticos en el sentido de que les interesaba mucho la realidad. Y cuando está pintado en 441, ya llegando 50 años antes de 1500. Entonces ya empieza el Renacimiento, si no me equivoco, Renacimiento primero. Y fíjate, esta es una belleza, ¿no? Este suelo con todos esos patrones ornamentales, ¿no? Esto creo que se iban a casar y es una especie de regalo. Acá los dos niñitos, tiene mucha realidad. Se ve un poco rara la perspectiva porque quizás está muy inclinada, ¿no? Estas piezas hay que verlas en el mismo museo, pero ahí ya puedes sacar los puntos de fuga, ¿no? Si van acá. Acá, por ejemplo, algo así, las proporciones sí están un poquito mal, ¿no? La mano parece muy chica. El niño, pues, un poco raro, ¿no? Este sí tiene el motivo, el idealismo de esa época, eso lo ves en Duret también, ¿no? Había una cierta belleza en cada, no sé si en cada zona de Europa, pero esa misma cara se ve bastante, ¿no? Esta sí parece más real. El angelito muy pequeño para pues eran las convenciones antiguas, ¿no? Esa es una de sus obras importantes. Roger van der Weyden, otro pintor. Petrus Christus. Acá, por ejemplo, la pintura es se trabaja a través de veladuras. Es una técnica difícil, ¿no? Hay pocos pintores que pintan ahora así. Pero todas las transiciones son bien suaves, ¿no? Sigue habiendo esa concepción, obviamente, geométrica, volumétrica, para representar las cosas. Pero ya empieza un alarde del naturalismo, ¿no? Esto, obviamente, tenías que salir a estudiar afuera el natural. No existían las fotos. Muy bonita toda esta ornamentación, ¿no? La cara sí no me gusta, está un poco falto de anatomía. Pero este pelo está fenomenal, ¿no? Fenomenal. Muy detallado, con unos pincelitos chiquitos, ¿no? El tamaño de esta obra es 15 por 12 pulgadas en madera. Este es 9 pulgadas, o sea, 15 más o menos así. Acá otra obra, debe ser el mismo. No sé si es Van Eyck o Weyden. Acá te dice Face. Perdón, ese 15 por 2 era este. No importa, estamos viendo esta arquitectura está muy bien realizada. Muy preciso. Esto se le conoce como pinturas dibujos, ¿no? En el sentido de que predomina más el dibujo que la pintura, porque ya en el tiempo se separan, ¿no? Y vamos a ver por qué. Lo que se entiende como pintura, ¿no? Un Velázquez no te va a pintar así jamás. Un Sorolla no te va a pintar así, ¿no? Entonces era basado en un dibujo y se coloreaba y se iba moldeando, ¿no? No quiere decir que no pintaban no ves los brochazos, sí los ves en algunas partes. Saceta, se llama Saceta. Es muy chistoso como sale el Espíritu del Santo, ¿no? Volando. Había un poco de estilo gótico. Otro santo, aquí es... no sé cómo escriben esto, pero bueno. En Gerard Quarton. Esto realmente yo no conozco. Acá, por ejemplo, es muy interesante esta composición, ¿no?
muy, muy interesante. Bordea digamos ya en la pintura un poco más moderna, ¿no? Porque hay abstracción del espacio, de las formas, muy idealizado esto. Este sí parece que ha hecho un estudio del natural, porque es muy natural, igual que este. Entonces hay una combinación de varias cosas, pero todavía, por ejemplo, usando los rayos de luz de una manera abstracta, ¿no? Muy, muy abstracta es esta pintura. Nicolas Fromet, ya estos son retratos. No todo a base de veladuras y muy metódico. Aún así son raras. No se estudia mucho el natural, entonces es mucha invención, ¿no?, del artista. Que puede o puede no ser contraproducente, ¿no? En esa época era obviamente que le gustaba, ¿no? Acá hay un uso de un poco de construcciones, de esa escalera, ¿no?, de conocimiento geométrico. Acuérdate, no habían fotos, entonces esto había que inventarse dibujándolo, ¿no? Sabiendo los sistemas de cómo dibujar esto, ¿no? Observando y estudiando las cosas. Ya este es un... Jean Fouquet también es conocido. Ya este retrato es un poco más imponente. Mucho más imponente. La composición sigue siendo muy, muy, ¿cómo se dice? No es dinámica, no es muy... No se dice estricta, se dice... ¿Cómo se dice? Una composición muy... simétrica, esa es la idea. Simétrica en el sentido de que lo que haces aquí, haces acá, ¿no? Casi un triángulo se crea acá, cuadrado, ¿no? Acá esta cara tiene mucho realismo. Los hombros son un poco raros, pero quizás así se vestían. Ese es Jean Fouquet. Sigue siendo Jean Fouquet, pero fíjate, por ejemplo, esta es pintura del natural o basado en el natural, porque es un retrato. Esta más es inventado, ¿no? Sigue siendo el mismo artista. Como inventado esta escena, ¿no? El verde muy a lo fovista, digamos, ¿no? El sentido fovista de usar... Aunque los fovistas cambiaron, en vez de pintar verde, pintarían rojo. Pero se está usando colores primarios, digamos como matiz, una vaina así, ¿no? Línea. Hay textura, hay noción de movimiento, hay noción de historia, de planos aquí y atrás, ¿no? Hasta parece perspectiva visual o atmosférica, porque acá atrás se ve celeste, ¿no? Se ve que ha estudiado el natural, ¿no? Acá obviamente el Grassi no está bien hecho. Pero bueno, así se entendía la pintura. Estos ya son iluminados, cuadernos iluminados, creo que se dice, porque tienen toda esta serie de ornamentación, ¿no? El maestro de Moulin, Jean Hay, realmente no lo conozco este. Este es el Dauphin, o sea, el niñito, el hijo de... El Dauphin creo que el niño, el hijo del rey. Lo vestían así, ¿no? Acá hay otro, Jean Hay. Y por ejemplo aquí yo he visto un Picasso y él tiene una obra parecida a una niña y tiende a dar algunas tendencias de eso, ¿no? Porque las formas son muy basadas en la geometría. La geometría se ha usado en la pintura, se usa, pero acá es muy clara, ¿no? Muy enfática el concebir las formas, ¿no? Entonces acá hay entre naturalismo y porque parece una muñeca, ¿no? Entre naturalismo no se siente mucho la carne, pero se siente la solidez. Pero ese sí, observación del natural, ¿no? Quizás se habla sobre lo de Hockney, ¿no? Si usaban
si dibujaban o calcaban, ¿no? La cámara oscura y todo esto. Pero en realidad la cámara oscura es debatible. Más se usaba eso sí lo ves en los grabados de los pintores, de agarrar un pedazo de vidrio y calcar la imagen, ¿no? Porque se ve, el dibujo es muy estricto y puede ser calcado, ¿no? Simplemente calcar los contornos. Eso lo puedes hacer tú, ahí se ven los pintores, agarras un panel y agarraban y calcaban el contorno y ahí ya basaban la pintura sobre ello, ¿no? No quiere decir que no podían dibujar, sino que en una manera más rápida quizás, ¿no? Eh, Parece que fuera hecho así, no sé. Tienes que ver los dibujos. En los dibujos uno puede entender. Eh, Estas ya son un poquito más bonitas, tienen más naturalidad. Sigue viendo ese tipo de cara. Pero fíjate la coloración, eso es algo que se ve, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Esas eran reglas antiguas. Y obviamente las observas en el natural, ¿no? La mujer tiene diferentes tonos, si son de la misma raza, pero un poquito más cálido, un poquito más brillante, ¿no? Pero esta está bien trabajada. No tiene muchos cambios de lo que se llama, digamos, color, en el sentido de que es color frío, color cálido, todas estas cosas que conocemos ahora, ¿no? Gracias a los impresionistas y la nueva teoría. Acá simplemente es totalmente rojo y sombreado, ¿no? Y se acabó la Francia, ¿no? El verde igualito. Es un verde oscuro, un verde claro y así se trabajaban los tonos, ¿no? Entonces hay cierta belleza en esa simplificación. Muy bien logrado el metal y las manos. Hasta acá han imaginado como el veneno, qué sé yo, no sé qué es esto. San Pedro, si no me equivoco, el de las llaves. Muy bien hecho, ¿no? Me parece parte de lo mismo, ¿no? Una pareja que se va a casar o qué sé yo. Se están rezando los dos y cada uno con su santo, ¿no? Y atrás ese paisaje que se hacían, ¿no? Muy inventados, muy ilusionados. Esto los puedes aprender, ¿no? Y cuando inventes paisajes, no necesariamente tienes que hacer paisajes que existen, o al menos basados en donde tú tienes los paisajes. Pero por ejemplo, ¿no? Se trabaja aquí un plano. ¿Qué es esto? A un plano me refiero, acuérdate que la pintura tiene planos en el espacio. Fíjate un video que hice de Rubens en análisis de los maestros, hablé sobre los planos en el espacio, ¿no? Tienes que referirte a ese video si quieres saber más. Pero aquí está esta primera zona, ¿no? Y aquí está el árbol. Estoy simplificando, no voy a hacer los detalles, ¿no? Y aquí, ¿no? La otra montaña, no montaña, pero el otro cerro, el lago, ¿no? Y tienes otro. Entonces con una serie de curvas va creando el espacio, ¿no? No realmente es perspectívico. Hay entendimiento de perspectiva en el sentido básico de que tienes un árbol grande y acá tienes árboles plantados pequeños, ¿no? Los planta ahí, los planta acá, como si fueran chupetas, ¿no? Lollipops, palitos de chupetes, le decimos en mi país. El castillo es cilindros, cubos. Y está, ¿no? No es algo difícil de hacer. Obviamente él sabía perspectiva, se ve mucho acá. A esa altura ya se empezaba a manejar la perspectiva para hacer estas cosas, ¿no? Porque acá ves el cambio si se aprecia, hay una reflexión ahí muy grande. Qué fregadera, esta reflexión que fastidia. No sé, tendría que tapar esa luz, ahí está. No la puedo tapar.
Bueno, pero aquí se ven los ángulos, ¿no? El cambio de ángulo en el ladrillo. Entonces hay un entendimiento del horizonte. Ya para pintar así en 3 dimensiones tienes que saber algo de perspectiva, obviamente. Filippo Lippi es un gran artista, importante también. Este es complicadísimo, ¿no? Pero las pinturas leen como estatuas, ¿no? Porque se estudiaba mucho, hay una... no sé si había una filosofía, pero se entendía pues, que había que darle redondez a las cosas. Eso lo lees en Leonardo, que viene de esa escuela, ¿no? Y estamos hablando de 1469, por ahí. Leonardo ya viene por ahí cerca. Entonces hay ese juego de claroscuro, pero para darle voluminosidad a las sombras, ¿no? Sombras totalmente negras, ¿no? Negro, negro. Se pinta el azul, pero es más oscuro en las sombras. Las líneas son bien delineadas, lo que se llama el diseño, ¿no? Esto en perspectiva, obviamente. Tú sigues esto y seguro va a un punto de fuga. Porque estas ya caen así, en esta dirección. Es una pintura muy diría muy estatuesca, arquitectónica, ¿no? Antonio Pisanello también es conocido. Pisanello. Bellini igual. Este es de... este es Pisanello. Y bueno, otro retrato de costado, ¿no? Aquí un poco raro ese peinado. Pero aquí quizás no hay mucho, aunque hay mujeres que tienen esa cara larga. Pero pareciera que hay falto de cráneo, ¿no? Bien alta el vestido. Parece un abstracto, digamos un estilo, no abstracto, pero un estilo moderno. Este es Peselino, Tarento. Esta está muy bonita, esta virgen. Si la pueden apreciar. Muy, muy bonito. Se mete la cara de los niños. Saint-Germain-des-Prés. Esta es pintura francesa de la misma época. Sigue todavía algo de gótico, ¿no? Algo de lo gótico. Pero ya acá hay mucho más tridimensionalidad, pues, ¿no? Ya lejos de lo gótico, ¿no? Y este es el Renacimiento temprano. No me acuerdo el nombre exacto que le dan. A pesar de de algunas desproporciones, unas caras medias raras, pero ya hay ese sombreado, ¿no? Que le da la tridimensionalidad. Hay mucha tridimensionalidad acá. Ya este es del natural, uno puede ver, al menos estudiados del natural o representados del natural, ¿no? Ya las emociones, ya se ve un poquito más. Se ve bien crudo esta pintura, pero tiene mucho poder. Eso ya uno lo entiende conforme uno más practica y dibujas del natural. Tienes que dibujar del natural, ¿no? Pintar del natural. Por ahora yo estoy haciendo fotos porque tengo que estudiar otras cosas. Pero yo dibujo mucho de natural y se lee mucho esa voluminosidad que solo se crea con el estudio de natural. Uccello, así creo que se pronuncia en italiano, Paolo Uccello, y él creo que si no es el que se obsesionaba con la geometría, ¿no? Otro retrato de perfil, muy simple, ¿no? Pero fíjate cómo está. Vamos a lo básico del dibujo, ¿no? Que hasta ahora persiste. Pero aquí está muy... Este es un cilindro. Y se acabó. Ese cuello. Estoy viendo el cuello. Y
La luz aquí es mínima, bien suavecita. Este tipo de luz es bien natural. Ese sombreado es natural, porque acuérdate, no trabajan de fotos, ¿no? Lo malo de la foto que nos ha permeado ahora es que nos hace tener todo eso de hiperrealismo. Y lo vamos a ver, va a ser parte de esta serie. Yo no conozco muchos famosos sobre eso, pero he visto mucho trabajo. Entonces vamos a hablar sobre un poco. Voy a tener que hacer un poco de research. Pero esta suavidad es del natural y concebida obviamente como cilindro, ¿no? Ya la cabeza va ahí, como sea. Pero este es concebido por cilindros. Te das cuenta que tomaba mucho especialmente Uccello, que él creo que es uno de los que se interesa por la perspectiva. No sé si ese es el que hace como 30 años la estudia y porque quiere hacer un adelanto, ¿no? Ayuda mucho obviamente para los pintores. Esta composición es muy, a pesar de los caballos, ¿no? Que no son muy naturales, pero igualitos, ¿no? Mucha maestría. Voy a moverlo un poquito más ahí, mejor. Ya quedan 15 minutos y vamos a parar y ya seguiremos otro día o en otro video. Ya con seguiré en este libro, ¿no? Para los que no tienen acceso a estas cosas. Este es de la escuela florentina, ¿no? De acá, por ejemplo, ya empieza a haber una escuelas y empieza a haber una tradición de pintores y todas estas cosas. Entonces acá este pintor dice la escuela florentina, ¿no? Y el título es Los 5 maestros del Renacimiento florentino. Y tiene a Giotto, que ya lo vimos, Uccello, que sería Donatello, que es un escultor, Manetti, que no sé quién es. Habría que buscarlo o ya lo veremos ahí. Y Brunelleschi, que era un bien conocido arquitecto, ¿no? Son los que empezaron, digamos, el Renacimiento. Y obviamente todo está concebido geométricamente, ¿no? Todo es geométricamente. No solamente en perspectiva, pero cada cuadrito, ¿no? Todo es sólido. Eso es lo que tiene, digamos, el Renacimiento, porque ya empieza a ver el interés en el volumen, en la realidad, en la matemática y todas estas cosas. Botticelli también es es importante. Todos los artistas importantes están acá, pero Botticelli obviamente es importante por la Virgen de Venus. Pero esos son sus primeros trabajos, ¿no? Tú vas a ver la evolución, cómo los artistas tienen, si investigas, cómo empiezan y cómo van evolucionando, ¿no? Cada vez más adelante. Esta es una belleza, ¿no? De Botticelli, ya las formas ya más naturales, más delicadas. A pesar que se lee esa fuerza es mucha fuerza de volumen, ¿no? Y ahí es donde ya empiezan las ideas de dibujar de las estatuas del natural, ¿no? La estatua te da mucha solidez, el entendimiento de forma, entonces ojalá que en el canal haremos una demostración larga de una estatua, ¿no? Yo tengo algunas estatuillas, modelos, y hay que sentarse a dibujarlas y eso te provee un poco de solidez, ¿no? Para ir entendiendo la forma, pero aquí esas transiciones suaves y todo sólido, ¿no? Son sólidos, esferas. Cada volumen ha sido descrito bien, ¿no? Y el diseño nunca para, ¿no? El sentido del diseño florentino. No estoy hablando en el sentido de composición de geométrica, no de esas cosas, sino de todo esto es totalmente negro.
el pelo y la simplicidad de esto. Y acá no hay ni una variación de tono, es prácticamente un tono totalmente plano y negro, ¿no? No hay, o sea, no hay realismo en el sentido de cambios de tono, al menos que la foto se tomaba mal, pero se logra a través del... Acá hay una ligera indentación, ¿no? Pero todo esto es totalmente negro, porque lee en la distancia. Cuando tú ves algo de lejos, no se ven casi los detalles, ¿no? Hay ligeros cambios de tono por aquí para indicar la ropa, ¿no? Son muy muy ligeros. La perfección de esto, todo con regla. Obviamente esto no se hace a mano. Usar regla está bien en la pintura, nadie dice que no. Pintores que no usan regla no quieren hacerlo al pulso, pero obviamente se lo enseña a Botticelli que no necesitas, ¿no? Pero la composición es así, muy central, y me refiero a esto, ¿no? Todo esto tono negro, y ya tienes la composición, esa es la estructura de este cuadro. Y la cara modelada. Los tonos son un poco amarillentos, quizás por la... No creo que así pintar o pintar así, pero se ha perdido quizás en los tonos más ricos, ¿no? Por hace 500 años y amarillentado, ¿no? Puede ser que no sé. Pero todo está basado en el dibujo, ¿no? Si tú haces un acercamiento a esto, cada pelito con una paciencia. Botticelli era conocido, tú tienes que ver sus dibujos, con esos pelos ondulantes, ¿no? Filippo Lippi ya hacer estas escenas, ¿no? 48 por 132 centímetros. Yo voy por los 9 pulgadas porque es lo que yo más conozco. 9 pulgadas, 9 y 9 son 18, más o menos dos de estos, más o menos así, el doble que el libro, esta pintura de acá, ¿no? Ya quedan 8 minutos, o sea, vamos a cortarlo en 1 hora, suficiente para que no se aburran. Pero acá, pues, si uno dibuja esto, traza los puntos de fuga, esto va aquí nomás al centro. El horizonte está casi ahí, ¿no? Entonces es una construcción geométrica. Es muy simple en el sentido de un punto de fuga, pero ponerte a trabajar todas estas cosas, estos hay que dibujarlos. Yo he visto esas pinturas, se ven las líneas, el dibujo previo antes del coloramiento, ¿no? Entonces todas obedecen un orden. Y eso se ve a través de la pintura hasta la académica, no solamente en el Renacimiento, cuando ya la perspectiva es parte, obviamente porque hay que hacer muchas arquitecturas, ¿no? Y al estudiar los volúmenes arquitectónicos te ayuda en la escultura y en las mismas figuras, ¿no? Se hacen más volumétricas. Y al colocarlas en el espacio, cómo cambian, ¿no? de tamaño. Estas están más atrás, son más pequeñas. Mucho más atrás, mucho más atrás. Acá hay un hombre colgado. Se llama Las 3 escenas de la historia de Escher o Éter. Dice, Mardóculos se lamenta, una se desmaya y bueno, implora no sé qué vaina, ¿no? Pero aquí unas figuritas chiquititas y ahí hay el sentido de la profundidad, ¿no? Es muy bien hecho esto, muy bien hecho. Para dibujar esto es... yo no sé, yo nunca he hecho este tipo de cosas. He hecho otro tipo, he tratado, ¿no? Pero no, pues así no. Bueno sería tratar de intentar dibujar eso. No es tan difícil, simplemente hay que seguir las cosas, pero es toda una estructura, ¿no? En luz, en los cambios de luz acá, ¿no? En sombra, en luz. Muy complejo ese tipo de perspectiva. Ahí entramos a Perugino, que es importante. Él es importante simplemente porque él enseñó a Rafael, ¿no? De ahí Rafael aprende
estilo y aprende todas sus todo lo que sabe de Perugino. Acá en San Sebastián, fíjate que la sangre, por ejemplo, es pequeñísima, ¿no? Ahí es porque empiezan entrar las ideas idealistas, las ideas platónicas, el idealismo. Entonces todas estas caras idealizadas, si te fijas, tienen un parecido, ¿no? Entre la Virgen y los ángeles es muy parecido, su estilo, el que se llama el estilo peruginesco o así. Una forma muy peculiar de hacer las ropas o el ropaje, como se llama, los paños. Todo arquitecturizado, ¿no? Dibujo muy arquitectónico. Es parte del dibujo, obviamente. Pero por ejemplo aquí es muy simétrico. Estas cosas van al punto de fuga, pero acá te das cuenta que ya hay sombra proyectada, ¿no? Entonces ya hay un estudio de sombras, cómo realmente en la naturaleza se proyectan, ¿no? Y acá también las sombras para darle ese peso y esa realidad, ¿no? Sin embargo sigue siendo un poco idealizada, porque ya empiezan las ideas de la belleza y cosas así. Entonces por eso que la sangre no se hace, pues se idealiza el cuerpo y se le trata de dar belleza, ¿no? Y Perugino se conocía por eso, era uno de los pintores muy, digamos, bellos, ¿no? Sin embargo acá este Perugino, ¿de qué año es? De 1800... No. Perdón, entró en 1863. No dice el año, pero parece que fuera una pintura más temprana de él, porque no tiene ese estilo más maduro, ¿no? Estos otros pintores, Bottesini, otro, pero este sí es Perugino. San Jerónimo soportando dos hombres que se han sido colgados, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir esas cosas? Pero fíjate cómo los árboles parecen arquitectura, ¿no? Yo creo que nos quedamos acá suficiente, 1 hora. Jortosin Jans. Regresamos a la pintura holandesa. Siempre la pintura holandesa ha sido un poquito más óptica en el sentido de que persigue lo natural, ¿no? Diferente al estilo italiano, ¿no? El italiano es más diseño. Hay diseño, pero va más a lo natural, los colores más naturales. Mucho detalle. Hieronymus Bosch. Un pintor muy excéntrico, pero un estilo muy único. Vamos a quedar ahí en Hieronymus Bosch. Y vamos viendo poco a poco, ¿no? Voy a ver si lo hago un día donde no caiga esa luz. Pero hemos recorrido bastante. Ya estamos en el año 1450. Falta mucho, pero es bueno que entiendas eso, ¿no? Ya hablamos sobre Hieronymus Bosch, esta pintura, él era un poco raro. Realmente no lo he estudiado mucho, pero lo conozco, ¿no? Ligeramente. Pero bueno, ahí nos quedamos. Gracias.